Si hay alguien que tiene en sus manos el pulso político del país, ese se llama Hipólito Mejía. Desde siempre, desde siempre. Hipólito es un gran conocedor de las encuestas, un gran estudioso de las mismas. Yo recuerdo que estando en su casa de San Cristóbal, estábamos viendo una encuesta y me dice, después de ver los números, esta encuesta está sesgada. No es posible, estos números son posibles. Porque él estudió estadística, le estudió bien, le he dado mucho seguimiento, porque la política hoy es una ciencia, la política no es de oído. Y el presidente ha seguido midiendo, ha seguido estudiando encuestas, ha seguido viendo las encuestas. ¿Cómo está hoy el presidente de la República? ¿Cómo está la oposición? Mira, ahora que tú dices eso, estamos haciendo un recuento medio histórico. Mira, los agrónomos estudiamos una materia que se llama bioestadística, o sea, la estadística aplicada a la agronomía. Ajá. Y a la cuestión de experimentación de los campos. Pero yo encabecé un grupo de terroristas en contra de la matemática por la deformación que le dan en el campo a uno. Y yo le tiré mucho miedo a las matemáticas. Y yo tuve una beca muy buena. Que básicamente el enfoque era hacia la bioestadística. Pero cuando estábamos en Carolina del Norte, eran unos tigres todos, eran coreanos, japoneses, brasileros, así la gente. Y yo con mi protesta hacia la matemática, el primer examen que nos hicieron de bioestadística me llevó el diablo. Y yo tenía una beca buena y me tuve que fajar 2 horas y media todos los días, con el inglés y con la bioestadística. Para ponerse al día. Obligado, pues si no, todas las experimentaciones que tú hacías eran con estadística. ¿Qué pasa? Eso me hizo entender los números en la agricultura y en mi profesión personal. Para no decir en la administración, porque en la administración yo no tenía que enseñarle nada a doña Rosa. Doña Rosa era contable, mecanógrafo y taquígrafo de aquella época, y ella todo lo llevaba sincronizado hasta que se murió. Un balance mensual de todas sus actividades. Pero bueno, me hizo más o menos organizarme mentalmente en ese caso, aunque ella llevaba los números. Pero debo decirte que ya cuando entramos en la política, fundamentalmente en el año 1964, que fue donde comenzamos ya a entrar en la política más o menos tecnológica o aplicar conocimientos tecnológicos, yo tenía un grupo de compañeros que habían estudiado estadística y decidimos hacer nuestro chequeo o nuestro muestreo, considerando los conceptos claros de estadística, un poco rudimentarios, pero sí teníamos antropólogos, sociólogos, matemáticos, y siempre cuando queríamos dar una información no queríamos equivocarnos ni mucho menos mentir. Entonces, la vida me enseñó a que hay que creer los números y creer lo que la gente dice, aunque a veces te puedan engañar, pero es muy difícil que en una mezcla de números y de realidades que te lo dice la propia estadística, uno equivocarse. Puede en un momento determinado tú jugar con los comunicadores y con la estrategia, de la cual yo no le hice mucho caso a eso. Pero desde esa época yo le he dado seguimiento a los numeritos. Hasta hace 3 días, yo recibí la última encuesta en la que yo estoy más enfocado, que es la del Distrito Nacional, porque eso es la que corresponde al accionar de mi hija Carolina, que es el activo, en que obviamente tú comprenderás que tengo mayor compromiso, y yo quiero evaluar todas las zonas, toda la geografía del distrito. ¿Cómo está ella? Es una monstruosidad, una monstruosidad. La aceptación sigue siendo más de 87%, la evaluación de la gente hacia ella, de su trabajo. Y en el orden político está sobre 70. Eso es Sí, no tiene competencia. No, ni dentro ni fuera. El que le sigue no llega a 20. y luego los demás, es que yo fui uno que estuve predicando que nuestra gente se lanzaran, fundamentalmente con Alberto Atala, con
el diputado Díaz, Ney. luego Nene. Yo soy de opinión de que hay que promover nuevas caras. Pero no es tan fácil. El liderazgo de Carolina, premiado por su trabajo y por las racionalidades de nuestra gente, y la transparencia, un liderazgo con lo que ha estado trabajando. Había una cosa que yo no la entendía mucho, que es algo que ella lo disfruta muchísimo, y es los parques. Sí, sí, sin duda alguna. Para mí, aprender la tesis de los parques era desconocida, porque en Gurabo no había parques. Y para nosotros ir al parque, que en la época de noviazgo mío, quedábamos una puerta, como todos los pueblos, por el Parque Duarte era prácticamente el único que había de una construcción viejísima. Pero Carolina, que ha vivió en Canadá, vivió en Estados Unidos y ha estado viajando por tantos países, para ella el enfoque hacia la convivencia de las comunidades y de los barrios y de la participación de la gente, que todas esas cosas, la verdad que yo estaba un poco, no que no desconocieron, que no era mi formación ni era mi fuerte, pero ella sí creía. Sí. Porque ella dice, en un barrio donde prácticamente la gente no tiene nada y las casas son pequeñas, lo lógico que haya un lugar de convivencia de los niños, claro, de los mayores, un lugar donde puedan caminar, un sitio donde puedan expresarse y las comunidades, un caso jugar basquetbol o voleibol o ping-pong, y básicamente un lugar para jugar dominó o hacer lo que sea. Y la verdad que yo he ido a todos los últimos. Más de 100 parques. No, 160. 160 parques. Pero el más extraordinario para mí fue el de Urbanización Fernández. Sí, ahí estuvimos. Yo pasé por ahí una vez, cuando ella comenzó en el ayuntamiento. Si estaba lloviendo no se podía. No, pero espérate, yo fui a ver un famoso vivero, que era obviamente un hobby para mí y mi especialidad, producir plantas. Y yo llegué ahí y no pude aguantar el olor. Y además, el sitio, un vivero contaminado, no era bueno. Pero yo no le di importancia, ni caminé alrededor de eso, no caminé por ahí. No podía, es más, cuando llegué ahí a los 10 minutos me fui. Pero ahora, después que comenzaron a hablar de los parques, yo se ha interesado bastante. Y vi la planificación de lo que ella pensaba con respecto a ese estercolero que había ahí. El agua le llegaba a las rodillas a las personas. Unos tubos para abajo, 20 y pico, y antes habían 5 o 6, para que cualquier cosa que hubiese en el sistema cloacal, pero cuando cayó un aguacero bárbaro ahí, a las 2 horas estaba totalmente ya drenado. Así es. Y la comunidad, con carretera, con las calles asfaltadas, la gente ha pintado, ya es un centro en que la gente puede vivir. Te digo ese parque, el último. Pero yo he visto más de 40 parques. Y la verdad que yo estoy sorprendido de lo que significa en esta sociedad, de mucho calor ya, de la participación de la gente en el orden de lo que le dé la gana. Mira, es importante para la comunidad. Decía Leo del Centro Económico del Cibao que el presidente está bien en todas partes. Sí, Luis, sí. Hay casos que, no voy a decir los sitios, hay sitios que los candidatos de nosotros no tienen 10% y Luis tiene 65%. Sí, donde algunos candidatos o aspirantes del PRM están mal, Luis tiene... Mi pueblo querido de Santiago, hay funcionarios que yo lo voy a respetar, pero Eduardo Estrella y Luis tienen sobre 60%. Pero Luis está haciendo nuevo Santiago. Además, el crecimiento de Santiago es algo espectacular. Ya Santiago es la segunda ciudad del país. Y el distrito no tiene forma de crecer, pero Santiago sigue creciendo. Y es espectacular. Presidente, ¿qué opina usted de la alianza? De la alianza del PRM, del PRD, de la Fuerza del Pueblo. Primero es una demostración de debilidad y de reconocimiento de los que han llegado a ese raro acuerdo. Sí. Es un acuerdo raro, dirigido por Miguel Vargas, que nos saca 0.3%. Pero es el líder de ese pseudo acuerdo. Primer caso. Pero lo más importante, el mensaje. Sí,
no estamos bien, tenemos que juntarnos. Es un mensaje claro de que no es así. Esta debilidad. Pero es menos que nada, es menos malo que no hacerlo. O si no lo hacen, va a ser peor. Aunque a la larga, yo no tengo la menor duda que es muy efímero esa unidad, muy efímera. Ahora bien, para esta primera etapa, ahí no va a haber cambio. La posición de Luis será abrumadoramente mayoría. A lo que viene después, que quede en primero o segundo lugar, yo pienso que tendrán alguna mejoría, porque algunos se quedarán, obviamente, dentro del contexto y el conocimiento que tienen de trepar y de agarrarse con alguien, va a haber alguna adhesión a uno de los dos, o al que quede en segundo lugar. Pero la posición de Luis cada día es más consolidada. Primero, su mensaje y su práctica de honestidad. En un país de tantos sinvergüenza y tanto corruptos, Luis ha demostrado que no soporta eso. Oye, y no es fácil, ¿eh? Y para ti quizás sea fácil, o mucha gente entenderlo, pero yo que estuve metido en las entrañas del monstruo, te digo a ti que es difícil. Número 2, el país ha enfrentado graves problemas. Oye, de trascendencia mundial. Así es. El COVID, Juan. COVID, la guerra la situación de la economía que se deriva de esos problemas. Los ciclones y la temporada. Oye, y además, su capacidad de trabajo. Mira, yo estoy sorprendido de que un pueblista, como decíamos nosotros, se faje 15 horas diarias. Eso no es fácil, ¿eh? Y un blanquito, como dicen ustedes, los jabaos, no es fácil trabajar como Luis trabaja. Entonces, ese es un ejemplo claro de que el país sabe evaluar en su justa dimensión el trabajo que el presidente Abinader ha hecho. Yo estoy gratamente sorprendido de su calidad humana, gratamente sorprendido de su olfato político, manejando gente con... Tú no te imaginas lo que son los mediocres en un gobierno. Su relación ha echado bien durante todo el tiempo. Manejar mediocres, como yo conozco alguna gente mediocre, hay que tener una fe, yo diría, altamente cristiana para manejarse como lo estaba haciendo. Con mucho fervor patriótico, con mucha responsabilidad. Dice alguna gente, pero que dice las cosas como son. Eso es lo que el país necesita. Decir al pan pan y al vino vino. ¿Por qué hay que estar hablando mentiras? Yo estuve simulador. Oye, hay unos simuladores, Juan. Yo estuve en la rueda de prensa del presidente con la prensa, precisamente, el pasado lunes. Y también quedé sorprendido del manejo que tiene el presidente de la situación de crisis, de la transformación que se está produciendo en la policía, que es una cosa muy grande, los avances que se han logrado en apenas 3 años. Y como usted dice, creo que estamos ante un presidente que, como él mismo ha dicho, le da la cara a todos los problemas, sin excepción. Tú sabes que, ahora que tú dices eso, yo me río. Tú sabes que hace algún tiempo yo estoy con él y lo llaman de Dajabón, que allá estaban vendiendo el pollo a 95 centavos. Y se puso frenético, tomó el teléfono y llama al secretario de Agricultura, a Limber, y llama a 2 amigos de Santiago, y llama al presidente del partido allá. Y realmente era un jodido especulador sin vergüenza que estaba rompiendo todas las normas de un distribuidor, de un intermediario. Es decir, a ese nivel, yo que he citado reuniones con él de los gabinetes que él dice, gabinete agua, gabinete, él está documentado muy bien. Es más, sabe hasta de cultivo ya. Yo a veces a veces yo no quiero tratar el tema él lo domina el tema. No es que sea todólogo. No que sea a veces cuando yo estoy medio bravo, se preocupa y se ocupa. Con un funcionario le digo, ¿cuándo vamos a votar sin vergüenza ese, el inepto ese? Me dice, paciencia, vamos a dar un chance. Hasta eso le da calidad humana a sus afectos y a sus compromisos. Que el que tenga tocado es una metipata, uno actúa con firmeza, menos yo le daba en la cabeza, pero hasta eso tiene paciencia él. Presidente, a 3 años de gobierno,
Los problemas en la justicia no se resuelven. ¿La qué? Los problemas en la No, justicia. yo ese tema no lo toco. No, 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 ya no. eso. Ese tema no lo toco porque cuando me hablan de la independencia de la justicia, y yo me recuerdo Yo sé que usted no cree. de los 5 años y 7 meses que yo me pasé en la Suprema Corte de Justicia, viendo esos ilustres jueces de una acusación que me hizo, como yo le digo, al azaroso de Baní, de que yo estaba con el Chapo en México, y me hicieron ir 5 años y 7 meses. Yo todos esos señores que están en esa, lo meto en el mismo paquete. Hago excepciones. Yo creo que aquí hay jueces y magistrados que han asumido una posición firme, responsable y de mucha trascendencia histórica. Para no hablar de nuestra amiga. Doña Miriam. No, yo eso le pongo su comida aparte. Pero te voy a decir lo siguiente. Yo veo unos carajitos fiscales y ayudantes fiscales y jueces que si yo fuera un pronosticador de desastre, desearía que le cayera el ciclón David arriba, porque la verdad que yo estoy convencido que, y lo he dicho como 40 veces, y la palabra que no la voy a cambiar es que eso es un estercolero. Tenemos que hacer una pausa, Sí, presidente. señor, no hay problema. Volvemos.